Estamos a un mes y medio de terminar el año para comenzar 2026. Duras palabras, la verdad. Los días siguen pasando y todavía MK Mobile se sigue manteniendo en su prima, digo, en su prime. Pero bueno, el día de hoy te voy a estar comentando como siempre los próximos eventos y desafíos que tendremos en el futuro en MK Mobile. Sin mucho más relleno, deja tu like, suscríbete pibe y empecemos ya con este video. Arrancamos comentando los siguientes desafíos que tendremos después de God of Furia Trigger, siempre en cada año justamente en el mes de noviembre y por el Black Friday o mejor dicho el Cyber Monday que arranca el 1 de diciembre, tendremos el triple desafío de los Triborgs, Cyrax, Sector y Smoke, que por cierto cada uno tendrá una duración de 2 semanas, así que esto la verdad que no viene nada mal para farmear algunas almas para los descuentos que vienen o simplemente para poder mejorar a estos tres personajes, así que ahora acompáñenme a conocer qué requisitos nos pedirán estos desafíos. Para el desafío de Cyrax, Triborg nos pide en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce o de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de artes marciales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Liu Kang. Y para la dificultad antigua, en la primera torre solo personajes de oro o de diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Takeda o de Liu Kang, en la tercera torre solo personajes que sean de la clase de operaciones especiales, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de tu equipo de estar formado únicamente por personajes de Takeda o de Liu Kang. Ahora pasamos al desafío de Smoke Triborg. En la dificultad normal, para la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce o de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de mundo exterior y en la quinta torre de tu equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Erron Black. Para la dificultad antigua, en la primera torre solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre tu equipo debe estar formado solamente por personajes de Erron Black o de Raidens, en la tercera torre solamente personajes de la clase de dioses antiguos, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre tu equipo debe estar formado únicamente por personajes de Erron Black o de Raidens. Y como último Triborg por acá, en la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solamente personajes de bronce de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de artes marciales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Sub-Zero. Y finalmente para la dificultad antigua del desafío de Sector tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro y diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Kano o de Sub-Zero, en la tercera torre solamente se permiten personajes de la clase del mundo exterior, en la cuarta torre lo mismo, y para la quinta torre solamente personajes de tu equipo que sean Kanos o Sub-Zeros. Y bueno, ahí estarían los desafíos que tendríamos para el mes de noviembre, que recuerden que si quieren estar informados de los próximos desafíos que vendrán y más sobre MK Mobile, pueden unirse al servidor de Discord oficial de la comunidad, donde hay un canal en específico donde pueden descubrir todas las noticias de MK Mobile. Así que te dejo el link debajo en la descripción para que te puedas unir al server de Discord. Fin del espacio publicitario. Siguiendo con lo que sigue, la verdad que tremenda frase, vamos con algunos eventos de menor importancia que tenés que conocer. Con respecto a Choque de Reinos, mi modo de juego favorito, claramente, para la próxima temporada el miércoles 26, los bonus van a ser: primera semana para personajes Erron Black y clase del mundo exterior, y para la segunda semana bonus para personajes de Sub-Zero y clase de artes marciales, que de premios para esta temporada será el equipo Dragón Negro. Así que ahí estaría la información para la gente que le guste este modo de juego o haya sentido un poco de curiosidad para ver lo que se viene. Otra cosa para comentar sería cuando la nueva Kitana película de MK2 saldrá en la cripta. Tal como pasó con Ghostface, esta Kitana saldría casi un mes después del día que llegó su pase de combate y su pack de invocación.
Además tiene que ser en un día miércoles, que es cuando hay una nueva temporada de la cripta, así que esto nos deja que esta Kitana saldrá para comprarla en la tienda de la cripta por 14.000 corazones el día miércoles 10 de diciembre. Así que si no pudiste conseguir a esta Kitana o no la tenés todavía a Fusión X, el 10 de diciembre la vas a poder comprar. Y como última cosita que bueno, es para algunas personas de hecho bastante importante, y es que estaría regresando el evento de la lagartija clásica. El evento de Reptile clásico estaría volviendo para este mes el 26 de noviembre y tendría como siempre una duración de una semana hasta el 3 de diciembre. Así que si todavía no tienen a este reptiliano clásico Fusión X, ya saben que tendrán una oportunidad para conseguirlo de vuelta esta próxima semana para conseguirlo. Bueno, ahora sí, entrando dentro de los eventos más importantes que van a venir, tenemos las próximas torres que vendrán en MK Mobile. La próxima torre que estará llegando en MK Mobile sería la versión fatal de la torre que tenemos actualmente, la torre película de acción. Bueno, a día de hoy esta torre ya llegó. Sí, este video salió la verdad que más tarde de lo que tenía pensado, así que nada más voy a decir que esta torre sería la última que llegará para noviembre, y la verdad que es una bastante buena dentro de lo que te ofrece. La torre empezó el 21 de noviembre y estará acabando para el día 19 de diciembre, cerca de Navidad. Tiene recompensas nuevas bastante suculentas si es que no las tenés al máximo ya, como es mi caso. Lamentablemente voy a tener que rezar a que me salga sí o sí esa Milena MK1. Pero bueno, tengo bastantes videos sobre esta torre si es que es su primera vez enfrentándola, que es una torre que tiene algunas batallas complicadas, así que por acá te dejo algunos videos. Pero bueno, ahí estaría la última torre que llegará para el mes de noviembre, pero todavía quedan 3 torres más que vendrán en MK Mobile, así que pasando de torre tenemos información de la siguiente torre que vendrá en el mes de diciembre. Bueno, creo que es bastante obvio qué torre podría llegar a ser la que vendrá en el mes de Navidad, pero bueno, efectivamente tendremos ya confirmado ambas torres Lin Kuei que estarán llegando antes de que termine el año. Con ambas torres Lin Kuei se refieren a esta versión de acá, la original y la primera de todas, y la versión remasterizada de 2021, creo recordar. Así que tanto la OG como la remaster estarán llegando para diciembre después de la torre película de acción. No dijeron la fecha oficial, pero si hacemos unos cálculos matemáticos para intentar predecir la fecha, puede llegar a la conclusión que probablemente el día miércoles 10 de diciembre estén viniendo las dos torres Lin Kuei. Esta fecha es la más probable, ya que además la torre película de acción normal termina justamente también el día 10 de diciembre, así que si tomamos esta predicción de fecha como verdadera, las torres Lin Kuei también estarían durando 28 días y por lo tanto terminarían justamente en un día miércoles también, 7 de enero. Pero lo que sí tenemos confirmado al 100% son las recompensas que ambas versiones de la torre Lin Kuei van a tener, así que comenzando con la torre Lin Kuei original, esta tendrá de recompensa una épica garantizada, 10 cristales de dragón, y de diamantes están Sub-Zero MK11, Sub-Zero Frío, Liu Kang MK11 y Sub-Zero Círculo de Sombras. A ver, se preguntarán, ¿qué tiene Liu Kang de Lin Kuei? Y bueno, básicamente lo mismo que tiene mi ex de fiel, o sea, nada. Pero bueno, yendo con la torre Lin Kuei remasterizada, esta tiene de recompensas también una épica garantizada, pero 20 cristales, y diamantes tiene a Sub-Zero Frío, Scorpion MK1, Smoke MK1, Sub-Zero Círculo de Sombras y Sub-Zero MK11, así que así estarían confirmadas ambas torres Lin Kuei que regresarán a MK Mobile después de bastante tiempo para el mes de la Navidad, diciembre. Y para celebrar, como digo, la época de los regalos de Papá Noel y de las cosas lindas. Y como últimas torres que faltarían serían tanto la torre retorcida y la torre del tiempo. De estas torres no hay ninguna fecha específica confirmada, pero sí sabemos que son las últimas torres de la actualización 7.0 y por lo tanto estarán llegando para el mes de enero de 2026. La torre retorcida, que vendrá con ambas dificultades, obviamente tendría la misma duración que las demás torres, o sea, de 28 días. De recompensas, que también las sabemos, tenemos primero para la versión normal 10 humildes cristales de dragón, y de diamantes estarían Terminator Destino Oculto, Sindel MK11, El Guasón y Fujin MK11.
Para la torre retorcida fatal, que estaría llegando una semana o 9 días después de la versión normal, tenemos de recompensa 20 cristales, una épica garantizada, y de diamantes tenemos a Terminator Guardián, Liu Kang MK11, Noob Saibot Caballero Más Oscuro, Shang Tsung MK1 y Scorpion Fuerza de Asalto. La verdad que muy buenas recompensas, y bueno, yo personalmente tengo todo el máximo menos los 2 Terminator, así que me va a venir bastante bien. No tanto, pero básicamente voy a tener que rezar 3 Ave Marías antes de reclamar las recompensas de estas torres. Y por último, pero no menos importante, claramente, la verdadera última torre de la 7.0 es la Torre del Tiempo. La Torre del Tiempo tendría una duración de 14 días, que parece poco, pero te alcanza para hacer muchas vueltas, porque esta torre cuenta con solamente 50 pisos. Y bueno, ya todos conocen las recompensas, pero hay 3 mejoras de diamante, 15 cristales de dragón y una épica garantizada, o sea, la Brutality de Smoke y la Brutality de Geras, que igualmente estaría bueno que con el tiempo vayan actualizando esta torre y le vayan actualizando las recompensas, para así que la gente que ya tenga todo maxeado puedan jugar esta torre con mayor motivación. Para la verdad que sería algo bastante bonito, no te voy a mentir. De igual forma, siempre que viene la Torre del Tiempo, hay que aprovechar al máximo cada día que tengas disponible. Y ahí estaría toda la información acerca de las próximas torres que tendremos en MK Mobile. La verdad que conforme pase el tiempo podremos conocer aún más detalles. Por eso les recomiendo que se unan al server de Discord para estar actualizados con todas las noticias. Recientemente se estuvo hablando de la confirmación de uno de los próximos personajes que tendremos para MK Mobile. Esta fuente de información viene de la página oficial de MK Mobile en su último video, el cual es un anuncio de la nueva Kitana, pero que si vemos el video hasta el final podremos observar lo siguiente. Efectivamente, nos revelaron que el siguiente personaje para el equipo película MK2 va a ser por fin un nuevo Shao Kahn. No te la puedo creer que sigo vivo para ver que hay un nuevo Shao Kahn delante de mis ojos. O sea, realmente saldrá un nuevo Shao Kahn antes de GTA 6, totalmente épico. Pero bueno, analicemos esto que MK Mobile nos acaba de revelar. Este nuevo Shao Kahn, sí, Shao Kahn se va a llamar, no se va a llamar General Shao como algunos están diciendo porque sea de MK1, sino que la skin es literalmente de el Shao Kahn de la película de Mortal Kombat 2, para que quede claro. Este personaje saldrá para primavera de 2026, que investigando y siempre del lado del país en el que se maneja MK Mobile, o sea en Estados Unidos, primavera en Estados Unidos arranca el 21 de marzo y dura hasta el 20 de junio, o sea, este Shao Kahn puede venir en marzo, en abril, en mayo o en junio. Pero esto básicamente nos está diciendo que este Shao Kahn película de MK2 vendrá para la actualización 7.2 y no la 7.1. Sí, la verdad que suena bastante raro. Pero esto es ya que la actualización 7.1 será en enero, y si este Shao Kahn fuese el personaje secundario de la 7.1, en todo caso tendría que llegar en febrero, no en marzo o en abril. La 7.2 será para el aniversario de MK Mobile, que es en el 7 de abril, así que con primavera de 2026 se refieren seguramente al mes de abril, que es cuando llegaría la 7.2, o también mayo, donde saldría este Shao Kahn al ser el personaje secundario para la 7.2, ya que los personajes secundarios siempre llegan un mes después del personaje principal, y lo del equipo MK2 nunca van a ser un personaje principal de un acto, eso ya lo sabemos. Ahora que sabemos cuándo realmente llegará este Shao Kahn, que no es para la 7.1, lo cual es bastante raro como digo, ¿por qué anunciarían un personaje que no es para la siguiente acto, sino que es para la siguiente acto? La verdad que no sé, cosas de MK Mobile, supongo. Pero bueno, la cuestión es que si anunciaron a este personaje, a este Shao Kahn, es que ya estarán trabajando en él, o sea que tienen mitad de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril para diseñar a este personaje. Varias gente, incluido yo, está un poco preocupado que quizás conociendo a MK Mobile nos diseña a este Shao Kahn, no sé, con el Fatal Blow de MK9, que espero que no pase.
Quizás este Shao Kahn no reciba el Fatal Blow que se merece, que es el de MK1. La skin, a ver, es literalmente sacada de MK1, no hay excusas para ponerle el Fatal Blow de, no sé, quizás el Shao Kahn de MK11, o como lleguen a ponerle, como digo, el mismo Fatal Blow del Shao Kahn Conquistador, que es el de MK9, un juego de hace más de 14 años, yo les juro que mando 50 rusos a que le raideen el servidor de Discord. Pero bueno, confiemos en que MK Mobile va a hacer bien las cosas y a este Shao Kahn, el día que salga, va a tener su Fatal Blow de MK1. Esperemos que sí, por favor. Y también esperemos que, obviamente, no reciclen movimientos. Lo único que falta es que a este Shao Kahn, el día que salga, yo vea que tenga el mismo Special Attack 1 que el Shao Kahn Conquistador, teniendo 2 Shao Kahns en todo el juego y en este momento me pega un tiro en los huevos. Lo único que estoy pidiendo es que no tengan el mismo trato que tuvieron con la nueva Kitana que salió, que sigue teniendo el mismo Keyraid de 2015 y no su Fatal Blow de MK1. Ni siquiera hay una Kitana que tenga el Fatal Blow de MK11. O sea, por favor, MK Mobile, no me trates a Shao Kahn así. Y bueno, hay que pedir también que Shao Kahn no sea lento, que tenga animaciones frescas y nuevas y que por favor sea mejor que el Conquistador, que esté roto y que por fin Shao Kahn tenga su conjunto de Brutality. Bueno, ya con el Shao Kahn confirmado como el segundo integrante, nada más queda un cupo para el tercer integrante para que el equipo sea completado. ¿Cuál personaje podría ser el tercer integrante del equipo película MK2? Bueno, esto está entre las skins de Scorpion, Sub-Zero o la de Johnny Cage, que dentro de estos tres creo que para mí hay una elección clara y el tercer personaje para este equipo para mí tiene que ser Johnny Cage película MK2. Primero que nada porque ya tenemos suficientes variantes de Scorpion y Sub-Zero, por favor déjenlas descansar en paz por un momento, menos Sub-Zero MK1, ahora que Sub-Zero MK1 estaría bueno. Segunda razón, la skin de este Johnny Cage o el atuendo sería como si el Carlos Urbano estuviese en MK Mobile, que es el actor de Johnny Cage en la película y es el mismo actor de Butcher en The Voice, así que sería la verdad que bastante épico tener un enfrentamiento de este Johnny Cage con Homelander, la verdad que sería cine. Pero sí que hay una opinión que pesa más que las demás opiniones y esa es la opinión del moderador Draco del servidor de Discord de MK Mobile, el cual, bueno, predijo, ya sabía mejor dicho, desde hace un mes que este Shao Kahn iba a ser revelado, pero cuestión que Draco dijo que seguramente el tercer integrante de este equipo sea Scorpion película de MK2, que sería prácticamente Hanzo Hasashi. A ver, sería una opción polémica elegir a otro Scorpion más, pero bueno, mientras esté chévere, ok supongo. También se dice que este Shao Kahn realmente es el tercer integrante del equipo película MK2, ya que el segundo integrante vendría para la actualización 7.1, la actualización de invierno. En todo caso, para mí, si sacan a un personaje de este equipo para el siguiente acto que tendremos, debería ser por lógica la skin de Sub-Zero. Digo, es invierno, ¿no? Tendría mucho más sentido que Scorpion, aunque ya también viene siendo hora de que por fin metan al otro personaje del equipo MK1, que sería en este caso Sub-Zero MK1, así que podrían en todo caso meter a Sub-Zero MK1 y a Scorpion o a Johnny Cage película de MK2 para la siguiente acto 7.1. Yo la verdad que lo veo bastante posible. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios, gente, qué opinan de la elección de Shao Kahn como un integrante de este nuevo equipo y qué otro integrante quieren ustedes para que se complete el equipo de película de MK2. Y bueno, ya para terminar con los temas del video, quería hacer una mención para las semanas especiales de descuentos que se vienen en MK Mobile, que por si no están enterados, el 26 de noviembre empezará la semana de descuentos por el Black Friday y el Cyborg Monday en MK Mobile. Esta celebración donde todo vale más barato y está lleno de ofertas, MK Mobile lo va a celebrar con todo esto que publicó hace unas pocas horas. En resumen, tendremos para la siguiente temporada de la cripta temática del equipo Dragón Negro con Erron Black, Kano y Cabal para comprar en la tienda de la cripta, y la especial de Brutality de Cabal y la épica de Brutality de Kano.
En la cripta también habrá un bonus de 20% más de corazones que vamos a estar obteniendo por 8 días supuestamente. Además de eso tenemos también los 3 desafíos de los Triborgs, las torres de película que ya están activas, la próxima temporada de Choque de Reinos que también será del equipo Dragón Negro, estará el evento de Reptal Clásico, habrá el evento de Cristales de Dragón diarios dobles donde nuestro límite de reventa será el doble por 8 días y bueno, también te meten 999.000 ofertas de pago del Black Friday. Pero además de esto les traigo la información de los packs de almas con descuento que llegarán, cortesía del Warrior Mind Winnow Game que publicó un video con todo esto. Vamos a tener los 2 packs de Terminator, ambos con un 25% de descuento, el pack protector de tierra y elemental, el pack de tormenta divina, el pack de guerreros elementales y el pack de Leyolin también estarán con un 33% de descuento. Además de esto, se dice que nos estarán regalando almas y llave de la cripta diariamente, que por acá estaría lo que MK Mobile estaría regalando dentro de los 8 días por esta celebración. Pueden dejar en los comentarios la cantidad de almas y cristales que tienen actualmente, así quizás vea que no soy el único que está pobre de recursos. Después del Black Friday los descuentos no terminan ahí, porque después viene el mes de la Navidad donde también hay descuentos especiales y bueno, también regalos por parte de MK Mobile. Como lo puede ser el conocido evento de Navidad del calendario de borracho donde nos dan cada día un regalo nuevo, hasta un diamante gratis te dan, pero la verdad que estaría bastante bueno que lo traigan de vuelta y creo que lo van a traer porque es algo ya que pasa todos los años. Sabemos que para este año por Navidad, en vez de tener la actu que teníamos siempre de invierno en diciembre, simplemente tendremos la parte donde nos dan cosas gratis, además habrá la misma cantidad de descuentos con packs similares y bueno, como dije anteriormente, también tendremos como evento de Navidad barra invierno las 2 torres Lin Kuei. Así que les recomiendo que ahorren almas si quieren aprovechar los descuentos que se vienen para mejorar sus cuentas y obtener una buena cantidad de personajes. Pero bueno, esto sería todo por el video del día de hoy acerca de los próximos eventos y desafíos que estaremos teniendo próximamente para MK Mobile. No se olviden que si toda esta información fue de su agrado, le pueden dejar un like al video y si no están suscritos se pueden suscribir para que este Black Friday tengan buena suerte. Si no te suscribís, lamentablemente no me hago cargo si no te toca ningún diamante. Recuerden que se pueden ir al server de Discord que pueden participar por el sorteo que está activo de las vinculaciones a MK1. También es un espacio para que las personas que jueguen MK Mobile puedan charlar, que puedan compartir sus recompensas, ya sea de pack openings, de torres, de la cripta, etc. Así que, como siempre, te dejo el link para que te unas debajo en la descripción. Como siempre, un saludito a los miembros del canal con más alto nivel como LucasXD, Kaito09, Macro Herramendi, Jeremías Durán, DJ Juaco, Mesías FC, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Leo Gesa, Alex Rivera, Raquel Sufenis, Mauricio, Frank Reina, Máximo y Helio Khan. Y como último, pero no por eso menos importante, un saludito también a los demás miembros que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que como siempre tengan un excelente día y nos veremos en un próximo video. Chao.